Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy domingo 26 de abril del 2020 estamos nuevamente para compartir, comunicar la palabra de Dios, aquella que nos edifica, aquella que nos desafía a tener una vida más santa, más agradable al Señor. Y hablando de agradable, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, cómo era esta iglesia en el libro de 1 Tesalonicenses 1, 1 y 2, son los versículos bíblicos que vamos a leer, cómo era esa iglesia modelo que agradaba a Dios. Entonces, es una iglesia digna de imitar, es una iglesia donde estaba presente el Espíritu Santo y muchas cosas más. Ahora nos vamos a desarrollar este pasaje en breve, pero antes vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú eres fiel. Gracias por darnos esta salvación tan grande, tan preciosa. Gracias por traer tus renuevos, tu misericordia cada mañana. Gracias, Señor, por enviar a un ser tan precioso como Jesús, aquel que nos redimió, nos salvó, nos limpió del pecado una vez para siempre. Su rescate fue eficaz. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro corazón a la verdad que vamos a compartir porque es tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté obrando en toda aquella persona que va a oír este mensaje y le anime, Señor, a seguir fiel hasta lo último, Señor. Que sabemos que tu palabra es eficaz. Pretendo ser de ayuda y de ánimo a mis hermanos, de bendición. Señor, úsame como instrumento en tu mano, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Tú lo mereces todo, Señor. Tú eres el Señor. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, es maravilloso cuando un pastor, un misionero, un líder de una iglesia tiene este contentamiento como Pablo. Pablo, vemos que su copa estaba rebosante de gozo, estaba muy contento por lo que el Señor estaba haciendo en esta iglesia. Y lo expresa en estas palabras, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Así que Pablo oraba por ello y también tenía presente lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los tesalonicenses, cómo había impactado la palabra de Dios ahí, cómo llegó con poder del Espíritu Santo. Recordemos que Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica, acá está muy claro. Estas personas estaban en su corazón, como en Timoteo y Silas, sus compañeros de viaje. Recordemos que esta carta es una respuesta del informe que trajo Timoteo a Pablo. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 3.2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, Timoteo fue a ver, porque se estaba sembrando falsa doctrina, se estaba trayendo dudas del ministerio de Pablo. Y entonces fue Timoteo y a ver si realmente estos hermanos estaban siguiendo a Cristo. Por eso dice la palabra confirmaros. El propósito de la carta, hermano, tiene 5 propósitos, por lo menos. Vemos acá, dice que era animar y confirmar a los hermanos en Cristo, los nuevos creyentes. Responder falsas acusaciones contra el ministerio de Pablo. Explicar que los cristianos muertos participarían de la segunda venida de Cristo. Cuarto, advertir a los cristianos en contra de la inmoralidad pagana. Y quinto, recordar a los miembros de la iglesia que honren y sigan a sus líderes espirituales. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. ¿Y cómo era esta iglesia modelo? ¿Cómo era esa iglesia modelo que agradaba a Dios, que agradó a Pablo? Si bien Pablo no es Dios, pero vemos que acá están volcadas estos pensamientos mediante inspiración divina. Es una iglesia, una de las pocas iglesias modelo que encontramos en las Escrituras. Era una iglesia modelo. Pablo estaba animado, su copa de gratitud estaba rebosante, hermano. Lo expresa de la siguiente palabra: damos gracias a Dios por todos vosotros. Esta iglesia nueva que dejó en un lugar bastante perverso, en una ciudad de puerto, de comercio,
moderna en aquel tiempo, vamos a notar que hay muchos buenos ejemplos a seguir como discípulos de Cristo. Ellos eran imitadores de Cristo. En el versículo 6 dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Cuando escuchamos si esta iglesia existiría hoy y vemos que el Señor está obrando grandemente, que está trayendo nuevas almas a Cristo, que la palabra está obrando poderosamente, nos preguntaríamos, diríamos, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo está haciendo la iglesia? ¿En qué se enfocan los líderes? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Y también para algunos inmaduros estaría la tendencia de cambiarse de iglesia. A mí me encantaría ser parte de ese equipo ganador, de esa iglesia, de esa denominación, porque es reconocida, porque son muchos. De esa iglesia porque parece que todo funciona bien, entre comillas. No hay iglesia que funcione bien y no hay iglesia perfecta, porque el hombre es imperfecto. Pero antes de tener esa tendencia de cambiar, sería bueno hacernos esta pregunta y replantearnos desde nuestro lugar, si es que estás yendo a una iglesia, si es que formas parte de una iglesia, si es que sos miembro de una iglesia, o si es que estás por empezar en tu iglesia y no estás conforme. La pregunta que nos tenemos que hacer sería, ¿estoy contribuyendo desde mi lugar, con mis capacidades, con mis dones que Dios me dio, porque a todos Dios nos dio un don, con mis talentos, con mis recursos, para que mi iglesia sea un modelo en el Señor? Esta es una pregunta para usted. Y de hecho una pregunta que yo me la hice. ¿Estoy contribuyendo? ¿Estoy desde mi lugar? ¿O la tendencia es mejor cambiarse de lugar, de iglesia? La palabra iglesia, hermano, en el griego significa eclesia, que significa un grupo de personas redimidas por la sangre de Jesucristo. Es un organismo vivo espiritual que su finalidad, escuche bien, su finalidad es exaltar, adorar y glorificar el nombre de Dios Santo. Esa es la finalidad de la iglesia. Lo podemos ver en las Escrituras en Romanos 15:4, que dice así, la palabra de Dios, el propósito de la iglesia es honrar y glorificar el nombre de Dios Santo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y mira esta palabra que viene en el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos a Dios. Esa es la finalidad de la iglesia. Y luego vamos a leer el versículo 8, Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Entonces la iglesia se debe centrar, es un organismo espiritual que su finalidad, su propósito es honrar y glorificar el nombre de Dios. Y 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y luego, Primera de Pedro 4:11, que dice así, la palabra de Dios, dice lo mismo de ella, que hay que glorificar el nombre de Dios. Y si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado.
por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una iglesia que pretende agradar a Dios, que quiere ser un modelo, imitar a esta iglesia de los tesalonicenses, debe tener su meta final, glorificar el nombre santo de Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer desde mi lugar? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, hay que ver si sos líder, hay que ver si sos miembro, si sos nuevo. Vamos a ver ahora un poco más. La iglesia modelo que quiere agradar a Dios debe ser santa primeramente, debe apartarse para el Señor, tener una visión elevada de Dios, respetar, honrar a Dios. Y pregunta, ¿honran y temen a Dios en tu iglesia? Usted como hijo de Dios, ¿teme a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Le pone a Él en primer lugar? Porque usted es la iglesia, no el edificio, hermanos. Recordemos eso, la meta o finalidad de la misma no es, escuche bien, ayudar a las personas. Tampoco es sentirse mejor acerca de sí mismo. Estoy hablando ya no de una iglesia modelo, sino que estoy hablando de la iglesia contemporánea. Vamos a distinguir dos iglesias. La iglesia primitiva, la iglesia la forma de Dios, como era antes, y la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea es la que vemos hoy actualmente en algunas denominaciones, y aún que se dicen bautistas, no bautistas, metodistas. Y vamos a ver cómo es una iglesia contemporánea. La iglesia de hoy no se da cuenta de que si usted conoce a Dios y le glorifica a Dios, las necesidades de su vida quedarán satisfechas. Eso lo puede leer en Proverbios 9:10 y Mateo 6:31 al 33, que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Así que, hermano, debemos interesarnos, escuche bien, en la persona de Dios, en la misma manera que Dios lo hace, como nos dejó en su palabra. Nosotros debemos interesarnos en las personas en la misma manera que Dios lo hace, pero debemos encontrar un equilibrio, y eso comienza con una visión elevada de Dios. El enfoque es Dios, Él es el supremo, Él es el preeminente, Él debe tener el primer lugar y su palabra. Vamos a ver nuevamente 1 de Pedro 4:11, que recién lo leí, 1 de Pedro 4:11, que dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Colosenses 1:18, el libro de Colosenses 1:18 dice así, este es el libro que vimos domingos atrás, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, en primer lugar, le voy a contar una anécdota como para reflejar que no todas las iglesias están enfocadas en Dios, más la iglesia moderna. Un día fui a conocer una iglesia muy cercana, acá en Virrey del Pino, y el pastor no estaba. Yo estaba interesado en compartir una charla con él, invitarle a una reunión de matrimonio. Sabía que había algunas familias ahí. Yo lo conocía de joven a este pastor, jugábamos al fútbol. Y parecía, me dijo su esposa que él se fue muy temprano, que se fue con un grupo de jóvenes que venían en la iglesia, que amasaban pan, y que fueron a juntar tabla a un aserradero cercano, y que después de juntar las tablas tenían que cocinar el pan, repartirlo, etc. Y me dijo que eso no terminaba todo ahí, que luego a la tarde ella tenía un merendero con algunos jóvenes, y desde ya el pastor ayudando y a otros colaboradores también, porque la necesidad en el barrio era bastante. Y así ellos vivían día por medio, creo que tenían estas actividades. Esto de hacer pan con los jóvenes era cosa de todos los días, y del merendero creo que eran 2 veces a la semana, creo que eran los martes y los sábados. Todo hecho con mucho esfuerzo, a leña, con un horno de barro, con trabajo y pocos colaboradores. Ustedes saben que en las iglesias a veces son más los que miran que los que sirven al Señor. Pero yo vi que
no se estaban enfocando más bien en necesidades físicas y no espirituales. Quedaba muy poco tiempo para atender necesidades espirituales, porque recuerdo bien que me dijo, no, el sábado tenemos este compromiso, nosotros teníamos reunión de matrimonio, una reunión especial, y queríamos ser de bendición para todas las iglesias de más o menos de sana doctrina en la zona, para que los matrimonios no se separen. Usted sabe bien que hoy está afectando mucho a distintas denominaciones, iglesias, casas, y es muy triste ver un hogar cuando es dividido, cuando matrimonios son rotos y son los chicos los que sufren, los grandes por poco tiempo. Entonces, hermano, la meta es glorificar a Dios por su palabra, no es atender necesidades físicas. La Iglesia de Jesucristo no es un club social, hermano, es un organismo espiritual, una organización compuesta de gente, no cualquier persona, sino a quien Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo dice en Primera de Pedro 2.9, Primera de Pedro 2.9, que dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciase las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del mundo, nos sacó del basural espiritual, nos sacó de tantas cosas, Señor. Pero escuche bien, para que le adoremos, honremos y glorifiquemos su nombre santo. Ese llamamiento es por pura gracia, Señor, no es por obra, es por pura gracia del Señor y no es por obra, Efesios 1.3. Aunque estamos en el mundo, espiritualmente no somos del mundo, eso lo puede encontrar en San Juan 15.19. Y escuche bien, hermano, cuidado con dejar entrar el mundo en la iglesia. A veces no nos damos cuenta. A veces nos llenamos de buena intención, de buenas ideas. Hoy yo vi esto que se hace en tal iglesia y queda lindo y lo queremos traer a nuestra iglesia. Cuidado. Cuidado con imitar la iglesia moderna o contemporánea. Las iglesias evangélicas hoy, en muchos casos, no tienen ningún paralelo, nada que ver con la iglesia primitiva. La iglesia moderna dice, por ejemplo, no queremos ser anticuados, queremos vestirnos como está la moda. No queremos ser anticuados tampoco en la manera de pensar. Eso nos deja mal visto ante la gente, van a decir que somos antiguos. No queremos ser estrictos bíblicamente porque eso ahuyenta a la gente y yo quiero que en esta iglesia haya más gente. Entonces no podemos ser tan estrictos bíblicamente con la palabra. Y nos damos cuenta que vemos que los valores culturales de la sociedad poco a poco se van, si la iglesia no tiene metas fijas, si no es de sana doctrina, si no guarda sus buenas costumbres, lo que es la adoración, como hacían estas iglesias del pasado, el mundo va penetrando poco a poco. Yo lo manifesté acá con estos pensamientos. No queremos ser tan estrictos bíblicamente. Y vemos que los valores culturales de la sociedad son los que dictan y rigen en la iglesia moderna, en la iglesia contemporánea. Una vez, una hermana que fue a nuestra iglesia, aspiraba a que ella tenía muchas capacidades, era una profesional de las leyes, era abogada, y mi hermana la discipuló, le dio consejería bíblica, estaba muy en la oscuridad. Bueno, mi hermana Débora Shore, recuerdo bien, que tuvo más o menos un año discipulando a esta hermana, y a ella, a sus hijas, y bueno, pensábamos que se iba, ya uno cuando ve a una persona que tiene tantos talentos, tantas capacidades, a veces como pastor pensamos que se va a sumar a la fila del servicio, pero bueno, no fue así. Y ella me dijo que tenía necesidad de cambiar de iglesia, entre otros motivos personales, pero también yo pensé que iba a pedir recomendación de una iglesia bautista bíblica o fundamental. Y bueno, hoy tristemente sé que va a una iglesia porque sus hijas se sienten bien en ese lugar. Es una iglesia moderna donde hay luces, donde hay danzas y bueno, entonces ella estaba acompañando
lo que sus hijas querían y no lo que como ella aprendió el modelo de iglesia a seguir. Entonces, entre los valores que rigen, que podemos mencionar que la gente hoy busca en la iglesia contemporánea, no en la iglesia que vemos acá como era de los tesalonicenses, podemos encontrar que ellos buscan prosperidad económica, quieren una iglesia donde le hablen de la prosperidad económica, mucha distracción, moda evangélica, una iglesia que promueva el bienestar, que todos estén chochos, estén contentos, que no se predique tan duro, una iglesia donde se emparchen relaciones rotas, que se hagan pactos, que se hagan encuentros, una iglesia donde se promueva música sensual o música con ritmo, una iglesia entretenida, una iglesia donde tenga como norma de consejería quizá la psicología y no solamente las escrituras, porque suena moderno la psicología, una iglesia que cuente con grupos de alabanzas contratados cada tanto, una iglesia donde se haga milagro, tolerancia por el pecado como fornicación, adulterio, homosexualismo, todo light, todo queda bien. Eso es cuando la iglesia no se centra en Dios y es lo que llamamos una iglesia contemporánea. Pero en toda esta iglesia puede haber todas estas cosas, pero tal vez están muy ausentes de una clara reflexión por la palabra de Dios. Hermano, lo que la gente necesita es la palabra de Dios. Lo que va a convertir una persona es la palabra y el poder del Espíritu Santo. Dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. 1 Tesalonicenses 1:6. Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mire, la palabra impactó en estas personas, tenían problemas, pero dice que también tuvieron gozo al recibir la palabra de Dios. Y en 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces vemos acá que el plato fuerte era la palabra de Dios en la iglesia esta modelo, esta iglesia que trajo contentamiento al apóstol Pablo. Entonces, siempre la palabra de Dios debe tener el primer lugar en la iglesia. Un día domingo, para el Día del Niño, visitamos una iglesia también bautista. Por la tarde, su servicio tenía a las 17:30 Llegamos ahí, en la entrada había muchos regalos, muchos obsequios. Decía que es bautista, que preparó una gran obra de teatro, había también publicidad de pasacalle, un lugar muy colorido, micros de aquí, de allá, un despliegue de muchas personas, hermanos disfrazados, aparte de los juegos que se organizaron, y la música que tenía mucho ritmo. Nunca escuché bien, pasó la obra de teatro, pasaron los juegos, pero nunca hubo un mensaje de la palabra de Dios ese día domingo de servicio, porque aparte de ser el Día del Niño, la iglesia tenía un culto. Me acerqué al pastor y le pregunté, ¿y la palabra de Dios? No, hoy es el Día del Niño, me dijo. Quedé triste. Hermano, el culto tradicional lamentablemente está desapareciendo, porque líderes y hermanos y miembros que son parte de una iglesia se están enfocando en cómo entretener a la gente y cómo hacer sentir bien a la gente y cómo tener a la gente cómoda, y no en predicar la palabra de Dios fielmente, no predicar la sana doctrina. Entonces, según su teología, como iglesia, será mi práctica. Algunos pensamientos son extraídos del pastor John MacArthur, que dio una conferencia y estudios para líderes. Y es verdad, según mi teología, como iglesia, será mi práctica. Hermanos, debemos tener un alto concepto de Dios. ¿En qué vamos a centrar nuestro ministerio como iglesia? Si nos decimos que somos cristianos bíblicos, ¿no deberíamos, hacerlo como lo dice la palabra de Dios, como lo declara acá las Sagradas Escrituras? Acá yo no veo a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo haciendo un montaje, haciendo un show. Acá vemos que
impactó poderosamente el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios era lo único que ellos tenían para ofrecer a la gente que estaba en pecado. Y era lo único que podía salvar a la gente. No estaban haciendo entretenimiento, no tenían una logística. Ellos estaban entregados poderosamente a la oración y al poder del Espíritu Santo y la palabra. Eso es lo que llevaban. Llevaban la palabra, no llevaban una camioneta cargada con muchas cosas, solamente llevaban la palabra de Dios para compartir. Y esto es lo que necesita la gente, y esto es lo que necesitan las iglesias. Entonces, ¿no deberíamos hacerlo como lo dice y lo declara la Sagrada Escritura? ¿En qué nos vamos a enfocar como iglesia de Jesucristo? ¿En desplegar la gloria de Dios o preocuparnos en agradar demasiado a la gente para que no se vaya? Hermano, Dios se glorifica por medio de su palabra. Dios se glorifica por medio de su palabra. Si usted quiere ser parte de una iglesia que agrada a Dios, una iglesia no contaminada por el mundo, ni que haga sentir chocho a la gente, su enfoque y mi enfoque es agradar a Dios, que Dios tenga el primer lugar. Por eso yo prediqué en Colosenses que Cristo es la preeminencia, el primer lugar. Él debe tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro todo. Y si es así para nosotros, de hecho lo vamos a volcar a la iglesia. Dios se glorifica, hermano, por medio de su palabra. Vamos a leer el libro de Hechos. Tengan paciencia que vamos a leer muchos versículos, y si quieren anotarlo, Hechos capítulo 4, y versículos 4 y 31, dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Y luego Hechos 4:31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 7:38 dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestro Padre, y que recibió, escuche esta frase, palabra de vida que darnos. Es lo que necesita la gente, palabra de vida, para que sean regenerados, para que Dios transforme su vida, su corazón, y por ende su familia, sus matrimonios, sus hijos. Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado, hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Luego Hechos 13:5 dice así la palabra de Dios: y llegado a Samaria, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y luego 43, y despedida Hechos 15:43 dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No para entretenerse, no para pasarla bien, no para... El líder no está preguntando qué necesitas, sino para oír la palabra de Dios, hermanos. Este es el enfoque que debe tener la iglesia cuando Cristo o Dios está en primer lugar, cuando Él es el supremo. Desplegar la gloria de Dios. Y su gloria se despliega cuando nosotros mostramos y enseñamos la palabra tal cual es. Luego vemos Filipenses 2:16, que dice así la palabra de Dios. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, escuche bien, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo estaba hablando que él invirtió tiempo en las personas. Después del tiempo se va a ver si fue en vano o no, pero dice, asido de la palabra de Dios. Colosenses 1:24 y 25. Colosenses 1:24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, escuche bien, cumplidamente la palabra de Dios. Es lo que tiene que hacer un ministro, lo que tiene que hacer un pastor, lo que tiene que hacer un misionero, un maestro. Anunciar cumplidamente la palabra, ese es su enfoque. Y luego 1 Timoteo 4, 5 y 6. 1 Timoteo 4, 5 y 6. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto se enseña a los hermanos, escuche bien, será buen ministro. Será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Entonces, una iglesia, hermanos, no hay duda, espero que esté convencido, se debe centrar en la supremacía de Dios. Debemos tener un alto concepto de Dios y su palabra. Esa es la finalidad de la iglesia, dar a conocer, desplegar su gloria, no tanto así la gente. Y como resultado, una iglesia que honra y glorifica el nombre de Dios, cuando se enfoque en la gente, cuando su enfoque es Dios y no la gente, vamos a ver algunos resultados. Primero, el Espíritu Santo obra con poder. Cuando las cosas se hacen a la forma de Dios y no dejamos entrar el mundo a la iglesia, cuando Dios es el gran protagonista, cuando la palabra es lo que se debe compartir, lo que es sana doctrina, nutrir bien al pueblo de Dios, miren lo que ocurre. Hay algunos resultados muy buenos y lo aprendemos de acá, de este libro de 1 Tesalonicenses. Primer resultado, el Espíritu Santo obra con poder. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nosotros, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, es decir, en promesas, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Atrás de Pablo y de Silas había una iglesia que oraba, una iglesia que persistía en la oración, una iglesia que oraba para que la palabra llegue a los corazones. Entonces el Espíritu Santo obra con poder. Segundo, el Espíritu Santo y la palabra convencían de pecado a las almas, versículos 6 y 9. 1 Tesalonicenses 1, 6 y 9 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, ellos daban la palabra y la gente que recibían de estos líderes, de los apóstoles, de Pablo, de Silas, de Bernabé, que recibían la palabra. Y el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la primera necesidad que tiene la gente es recibir la palabra de Dios. Es que lo ministren espiritualmente, que lo ayuden a salir de una vida de pecado, que sean transformados. Eso se llama conversión, hermanos. Y eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando una iglesia, un hermano, un ministro o quien sea, un hijo de Dios, lleve lo que tiene que llevar a la gente. Escuche bien. Tercero, los convertidos no estaban esperando recibir algo. No están esperando recibir algo material, económico, bienestar. No estaban esperando recibir algo, sino de dar su vida a Cristo. Ellos querían dar su vida a Cristo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Dice del versículo 6, 1 Tesalonicenses 1:6, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Cristo recibió algo de la gente? ¿Usted cree que los discípulos recibieron algo de la gente? Ellos recibieron crítica, recibieron sufrimiento,
castigo, persecución, hambre, no recibieron nada. Entonces, los convertidos no estaban esperando recibir algo, sino que al contrario, que querían dar algo, querían dar su vida por amor al Señor, seguir los pasos del Maestro. Dice, imitadores nuestros y del Señor. Entonces había verdaderos discípulos de Cristo. ¿Es usted un verdadero discípulo de Cristo? ¿Es alguien que quiere dar su vida? También otro resultado, que ellos tenían gozo. Versículo 6. Dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Si hoy usted sale a predicar en este tiempo de pandemia mundial, ¿sabe que si usted quiere ver a un rostro sonriente, si usted quiere traerle esperanza a una persona, a una familia, a un joven, como anoche tuvimos el gozo y la alegría de guiar a Camila a Espagna, puede compartir la palabra? Porque en medio de este miedo, en medio de esta confusión, de que no se sabe qué va a pasar, si usted comparte la palabra y el Espíritu Santo obra con poder y la palabra convence de pecado, esa persona puede tener gozo. Solamente Dios lo puede hacer, hermano. Tenían gozo. Y quinto resultado, tenían deseos de hablar y de testificar de Cristo. Tenían testimonio. No era una iglesia entretenida. Tenían testimonio, porque dice 1 Tesalonicenses 1:8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe, es decir, la fe de los tesalonicenses, en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estaban siguiendo al Señor, estaban dando testimonio, estaban dando fruto, tenían gozo, tenían el Espíritu Santo, se habían convertido de los ídolos a Dios. Y esto solamente lo puede hacer una iglesia santa, una iglesia que se enfoca en Dios. Que Dios nos ayude a entender estas preciosas verdades y que desde tu lugar pretendas tener una iglesia que agrade a Dios, no al hombre, no a la gente, que el enfoque sea Dios, desplegar su gloria, su poder, su amor, su sana doctrina, el mensaje de salvación. Si hay algo que necesita la gente, si hay algo que necesita el mundo, es a Cristo. Que Dios nos ayude a entender estas preciosas verdades. Dios le bendiga, querido hermano, y para el próximo domingo vamos a seguir con 1 Tesalonicenses. Dios le bendiga. Hasta pronto.